Sintonía. Bueno, aquí estamos nuevamente como todos los miércoles en el ombligo de la semana en este ejercicio periodístico que se llama Plumillitas, Plumillitas, Plumillitas. Hoy es el día número 316 del año. Es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. También es el Día Nacional del Bombero y es el Día del Soltero. Y como todos los 11 de noviembre es el Día de la Independencia de Cartagena de Indias. Es un día festivo en toda la nación y es festejado sobre todo en Cartagena, donde se celebra la Declaración Autonómica de la Ciudad de la Monarquía Española en 1811. Como quien dice, hoy hace 209 años. Gracias a esta conmemoración es que habrá puente en este fin de semana, el puente de la Independencia de Cartagena. Muy buenos días, John. Muy buenos días, Jaime. Un saludo muy especial a nuestra audiencia. Ya nos volvemos a encontrar después de un programa de ausencia y hoy es el Día Internacional del Soltero. Bueno, hoy vamos a tener un programa como siempre con temas importantes. Tendremos noticias del departamento, tendremos noticias regionales y le dedicaremos unos minutos a un tema muy especial que es la salud y el tema del momento. La aceptación prácticamente de la vacuna de Pfizer y lo que viene, su producción y su adquisición y la conservación de la cadena de frío por parte de los países que la van a adquirir. Tendremos igualmente la última parte de la entrevista que le hicimos al gerente del sanatorio, el doctor Torres, sobre aquellos temas neurálgicos, por ejemplo, el por qué suspendió un médico de urgencias, si es verdad o es mentira sobre un faltante de la farmacia, el por qué prácticamente inmovilizó una ambulancia, sobre las demandas, sobre las tutelas que le han colocado, mejor dicho, una entrevista para que no se la pierda con todas las preguntas y sus respuestas. Como se dice en periodismo, metimos el dedo en la llaga para conocer sus verdades y sus mentiras. La noticia del momento es que, según MinSalud, la vacuna contra el COVID-19 será gratis. Partamos cómo se anunció esta noticia, JJ. Bueno, Jaime, queridos audientes, Ministerio de Salud anuncia que la vacuna del COVID será gratis para todos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que la vacuna contra el COVID-19 será gratis para todo el país y no solo para la población priorizada como se había anunciado antes. El gobierno cubre la vacuna, será gratis, esto parte de la seguridad sanitaria, afirmó el funcionario. Esto tras el prometedor anuncio de Pfizer sobre la efectividad del 90% de la vacuna que se está desarrollando. Nosotros ya tenemos un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y estamos haciendo la negociación con ellos. Esperamos poder tener prontas noticias y muy buenas. Colombia aspira a vacunar 15 millones de personas en el primer grupo. Personas con riesgo de mortalidad, mayores de 60 años, personas con comorbilidades y trabajadores de la salud, explicó el ministro de Salud. Una noticia muy buena para toda la comunidad y para todo el país. Sí, es la noticia del momento, prácticamente se venía hablando de las vacunas desde hace tiempo y ya Pfizer ayer anuncia esto y hoy anunció también Rusia y habla ya del 92%. Esa noticia la acabé de ver hace unos minutos donde dice que Rusia también anuncia lo de la vacuna con esto del 92%. Y sobre este tema de la vacuna, Cundinamarca también es noticia, porque Fusagasugá y Cota, dentro de las ciudades para ensayos clínicos de la vacuna, diferentes portales nacionales reflejaron la noticia de que iniciarán ensayos clínicos con 3 vacunas para hacer frente al COVID-19 que afecta a la nación desde el pasado mes de marzo, cuando se reportó el primer contagio en el país. Según se reseñó, las dosis se aplicarán por medio del proyecto Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Se seleccionaron 5 ciudades del país, dentro de ellas Fusagasugá y Cota. Pero para terminar este tema del COVID-19, no todas son noticias buenas. Mire esta que encontré y que ha sido muy comentada en las redes. Pensé que era una noticia de esas falsas, pero la certificamos y es muy seria. Un caso que nos pone a reflexionar. Joven en Bogotá no volvió a caminar después de contagiarse de COVID-19. Esto demostraría que la enfermedad deja en algunos casos secuelas neurológicas
cognitivas y motoras que la ciencia aún no puede explicar. El caso de Mari Carmen Nieto, de 25 años, es uno de los pocos que se han registrado en el mundo. Empezó con los síntomas de coronavirus el pasado 14 de agosto. El 4 de septiembre se realizó la prueba y un día después dio positivo. Asegura que no sabe cómo se contagió y no tiene ninguna enfermedad de base, que eso es como lo curioso. Sin embargo, el virus le generó una afectación en el sistema nervioso que inicialmente le impidió la movilidad de sus extremidades. Dios mío. Y es que hablan de varias secuelas, de borracheras, de varias cosas que deja quienes han sufrido el COVID-19. Y algunos como que han repetido también. O sea que puede ser reincidente, como quien dice que a uno le puede volver a dar. Lógico. Y para rematar este tema, definitivamente muchas veces se crean ciertas polémicas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, asegura que el coronavirus es una bacteria y una enfermedad, y que por lo mismo es un vocablo femenino, o sea que se debe decir la COVID-19. Pero los chinos, los científicos y las asociaciones médicas dicen que el coronavirus es simple y llanamente un virus, y que por lo mismo se debe denominar es el COVID-19, o sea, vocablo masculino. Tanta fue la polémica que le tocó a la RAE, la Real Academia Española, entrar en el cuento, dirimir la situación, y lo hizo salomónicamente. Se puede decir de ambas formas, o sea, el COVID-19 o la COVID-19. Yo me inclino por el COVID-19. Eso me hace pensar un poquitico con ese rifirrafe, con el tema del lenguaje inclusivo de todos y todas, donde la Real Academia de la Lengua Española ha dicho, todos es un... generalizado. Sí, claro, es un pronombre totalmente inclusivo y generalizado. Bueno, ahora vamos a hablar de Cundinamarca, y aunque el sábado comenté algo sobre este tema en el magazine, hoy tenemos en la voz del mismo gobernador Nicolás García el buen anuncio del pago adelantado de la prima, que creo que lo había anunciado para antier, lunes, lo que parece que comenzaron ya ayer y hoy a pagar en la gobernación de Cundinamarca. Veamos la prima. ¿Ah? Toca ir a cobrar la prima. Vamos a escuchar y a ver al gobernador de Cundinamarca haciendo este anuncio muy rápidamente. El gobierno nacional ha autorizado que la prima de diciembre pueda ser pagada a los funcionarios de las entidades territoriales en el mes de noviembre. Con esto, acogemos la solicitud hecha por la Asamblea Departamental, por nuestros diputados, y hoy mismo estamos organizando todos los trámites administrativos para que el próximo lunes le sea pagada la prima a todos los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca. Con las plumillitas, plumas rojas, plumas verdes. Plumas rojas, ¿para quién, Jota? Plumas rojas para aquellos ciudadanos que no tienen la capacidad de saber compartir un poco en lo que nosotros hemos denominado Guaidós la zona roja, en la zona rosa, y no son capaces de tomarse ni de partir algo sin armar un conflicto y un problema, afectando a aquellos comerciantes que están buscando reactivarse después de estos 8 meses de receso. Plumas rojas para ellos. Bueno, y ahora plumas verdes, muéstrame ahí las plumas verdes. Plumas verdes para el gobernador de Cundinamarca, quien le hizo un homenaje muy sincero, porque ha tenido un buen contacto y están trabajando y ya dio sus primeros resultados a los comunales del país, más exactamente a los comunales de Cundinamarca. Tuvo la oportunidad de que presentaran obras y miles de millones fueron adjudicados, y el saludo fue para ellos porque el domingo era el día de los comunales. Sí, acción comunal. Muy bien, excelente pluma verde. Bueno, ¿qué tema tiene, JJ? Mire, Jaime, hemos hablado de educación en varios programas en estas plumillitas, y nuestros jóvenes están terminando grado 11, van a presentar pruebas IFES. Sería chévere hablar de las 10 universidades que son el top 10 en Latinoamérica y cuáles se encuentran en Colombia. La reconocida firma latinoamericana Latin University está el ranking de 2021 que publica anualmente en las 410 mejores universidades de la región, ¿sí? En Colombia se encuentran en el top 10, en el 6º lugar, la Universidad de los Andes, y en el 10º lugar, indiscutiblemente, como siempre,
la Universidad Nacional de Colombia, la universidad pública, una de las mejores universidades del país. Sobre todo, porque es pública, hay que dejar en claro, hace que nosotros tengamos como ese como referente de que la educación pública es de calidad en Colombia. Hoy la Universidad Nacional ha figurado durante varios años dentro de este top. La primera descendió 2 lugares frente al listado anterior, cuando ocupó el 4º lugar, mientras la segunda se mantiene estable en la 10ª posición. O sea, los Andes estuvo en el 4º y ahora está en el 6º. Eso es como una cosa para que nuestros jóvenes tengan en cuenta para dónde estudiar, pero siempre vamos a inclinarnos porque adoptemos la educación en la universidad pública. Se me hace raro, en la pública, bueno, se me hace raro que no esté en la Universidad de Rosario en ese top 10. No, mire que quién sabe cuál será como los criterios, pero debería estar el Rosario o de pronto la misma universidad externada. Bueno, como tenemos bastante material antes de ir con la entrevista que hemos anunciado el gerente del sanatorio, el doctor Fernando Arturo Torres, este anuncio del gobernador hoy, especial para este puente, me gustó mucho. Oigámoslo primero y luego lo comentamos. Queremos invitarlos a todos a que este fin de semana compren papa a los pequeños productores y también nos muestren en redes sociales desde dónde lo están haciendo. Nosotros estaremos con los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca acompañando a los pequeños productores y asociaciones en los diferentes peajes de ingreso y salida a nuestro departamento. Ahí los esperamos para que puedan comprarle directamente y a precio justo la papa a nuestros campesinos. Este anuncio del gobernador, en todos los 9 peajes a la salida de Bogotá para Cundinamarca van a haber puestos vendiendo papa. Dicen que de 5 kilos, de una arroba o un bulto pueden pararse a comprar. Muy importante. Y eso es una noticia para nuestros campesinos. Hay que apoyar y algo que el gobernador de Cundinamarca en su campaña dijo es la reactivación del sector campesino en Cundinamarca. Y eso hace pues que el campesino le llegue el dinero directamente y no que lo compramos, como estaba diciendo ahorita Rubiela, a precio. Ellos lo compran a precio de huevo y yo digo, nosotros lo pagamos a precio de caviar. Mientras hacían anuncios los campesinos por allá en varias carreteras vendiendo el bulto a 12.000 pesos, a 10.000 pesos, resulta que en los almacenes de cadena el kilo a una cantidad, mejor dicho, casi lo que valía medio bulto de 2.590 pesos vale una bolsita de R12 generada. Imagínense. Hay que apoyar al campesino. Cuánto trabajo y cuánta platica perdida de esta gente. ¿Ya? Bueno, ahora sí lo prometido, la entrevista es un poco larguita, pero vale la pena escucharla. Nosotros les decimos, cuídense para que nos beneficien a todos. Hoy sí vamos a despedir, hay que cuidarnos como siempre, con el alcohol, con el gel, con el tapabocas, bueno, y todo. Aquí estaremos el próximo sábado, si no les pone otra cosa. Oigan muy bien esta entrevista porque tiene temas importantes, son esos temas neurálgicos, que los guardamos precisamente para la última vez, todo lo que se dice y todos los escándalos. ¿Es verdad o es mentira? Así nos contesta el doctor Fernando Arturo Torres en esta entrevista. Que a todos Dios nos bendiga. Escuchemos la entrevista. Bueno, volvemos con el doctor Fernando Arturo Torres en este trabajo, ejercicio periodístico que estamos realizando con temas puntuales directamente. Al transcurso de la administración suya han habido unos temas puntuales. A mí hay uno que me llama la atención porque simplemente se tocó en el ambiente y cuando se tocan las cosas en el ambiente y no se concretan las cosas, pues uno o se culpan un poco de gente que ni siquiera tiene vela entero. Hubo el rumor de un desfalco que hubo en la farmacia del sanatorio. Primero, ¿fue verdad? No, no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. Entonces, ¿por qué salió ese rumor? Okay. En el inventario realizado el 30 de junio del 2020 se reportó faltantes por 52 millones de pesos y sobrantes por 10 millones de pesos, cosa inaudita que nunca había ocurrido. De manera inmediata se inició un proceso de identificación de la causa. Entonces tenemos varias. Primero, el aplicativo que se utiliza para
el sistema de información y la gestión del medicamento tiene errores, tiene inconvenientes de vieja data, que no sé por qué no se habían identificado, que hoy vinimos a identificar y encontramos que genera esas pautas de error. Segundo, el equipo humano en el conteo tuvo varios errores en la transcripción de la numérica. Y tercero, que es el más importante, resulta que por el afán de entregar básicamente los elementos de protección personal, los registros en el sistema se dejaron de hacer. O sea, desde el mes de marzo al mes de junio se entregaron, por decirle algo, lo que hemos evidenciado: batas, manga larga, antifluidos, y lo que se entregaban era batas, manga corta. Kit, que es el kit del vestido que se utiliza, y entregaban batas. Despachaban las cajas de tapabocas y registraban en físico, pero no registraban en el sistema. Porque el sistema es complejo, o sea, ahora entendemos que para poder registrar, pues usted se demora 3, 4, 5 minutos en cada registro, que si el sistema le presenta inconvenientes por internet, entonces tiene que esperar, y lo lógico era hacerlo mal. Esa orden no la di yo, ese lineamiento de hacerlo mal no yo no lo di, pero se arrogaron ese derecho en el servicio. Lo avalo porque se necesitaba urgente, llévense los elementos para donde lo necesiten. El problema fue que no lo ajustaron en el aplicativo. Pero para certificarle que no es cierto, es que ese proceso de identificación, la investigación que se lleva para identificar a los faltantes, hoy tenemos justificados 31 millones de pesos. Se van apareciendo no existen los errores del por qué se registró. de inventario, porque allí no se maneja plata, en la farmacia no se maneja plata. Entonces, ¿qué nos queda? Una cuantía muy grande, pero es el deber de esta administración continuar con ese proceso hasta llegar a identificar posibles responsables por aquellos faltantes que llegaran a pasar. Para hacer un comparativo, en el inventario que se hizo en el 2019 existieron faltantes por 3 millones de pesos. De esos 3 millones de pesos, solo falta por justificar los 180 mil pesos, ¿sí?, que irán a su investigación. Van apareciendo los errores. Exacto, del 2019. Pero en el 2020 se reportaron 52, ya van 31. Esperemos a ver que terminemos con un avance bien significativo. Bueno, usted al final de la investigación, pues Claro que sí. ya se encontraba o no se encontraba, o definitivamente hicieron falta tal cosa. Al comienzo, no me acuerdo en qué época, pero me parece que fue al comienzo de la administración de este año, hubo un problema con los médicos, que ya no habían 2 médicos, sino que usted quitó uno. ¿Qué pasó en esa época? Inclusive médicos que se fueron, otros que volvieron. Bueno, ¿en qué terminó ese lío? Listo. El tema dividámoslo en 2. Lo primero, cada administrador que llegue a hacerse responsable de una entidad tiene que hacer un barrido unidad por unidad para poder hacer un análisis de qué es lo que recibe y qué es lo que hace falta para que bajo los lineamientos propios de la administración pues se avance, ¿cierto? Uno de los análisis que se hizo fue la prestación de servicios de salud, de todo tipo. ¿Y qué encontramos? Porque eso no lo hago solo yo, eso lo hace un equipo, el cual me va rindiendo información, vamos a hacer el análisis y finalmente llegamos a unas conclusiones. Para contestarle lo de los 2 médicos, en el servicio de urgencias del Sanatorio de Agua de Dios, desde la época en que yo llegué y 2 años atrás, es decir, la estadística la pido yo desde el 2018 hacia acá, ¿qué encontramos? Que el número de consultas solicitadas estaba entre 30 y 36 en promedio. 30 y 36 solicitudes de consulta. Hasta el año 2019 no existía la clasificación seria de lo que se llama trías, que es identificar, si me llegan 3 pacientes al mismo tiempo, le digo si usted es trías 1, si usted también es trías 1, cuál puedo atender en trías 2, es decir, dependiendo las condiciones de salud, el médico clasifica y establece quién sigue primero, ¿sí? El trías 1 es de una atención inmediata,
El Trias 2 dice la norma que podrá esperar hasta 30 minutos para que sea atendido. Y el Trias 3 es una indefinición de si es una urgencia o no, pero que se recomienda dejar el registro, es decir, hacer una en el escalafón de urgencia. En el escalafón de urgencia. Entonces, fíjese usted que en el promedio, que ya establecimos que era de 34, estaban de 30 y 36, establecimos que era de 34, se recibía menos de un Trias al día, 0.3 al día, Trias 1, que es el paciente que llega infartado, que llega con una herida, etcétera, etcétera. 8 en promedio eran Trias 2, pacientes que son de urgencia, pero que pueden esperar hasta 30 minutos. Y el resto, estoy hablando de 26 pacientes, o eran Trias 4 o 5 que no pueden ser atendidos, o Trias 3. Un promedio de 11 a 12 Trias 3. Es decir, si nosotros sumamos, estamos hablando que en promedio las consultas en 24 horas eran de 22 consultas de urgencias en 24 horas. Que le podía atender un solo médico. Por supuesto. Entonces, ¿cuál era la razón para tener dos? Comillas, lo que escuché, que es que en caso de llegar dos infartados, entonces un solo médico no puede. En los servicios existe una regla y es la planeación. Yo no puedo planear un servicio de urgencias esperando que en el 2018 hubo un accidente de un bus que generó 30 heridos. Entonces yo voy a tener la obligación de tener 30 médicos todos los días por si llegara a existir. Perdónenme la exageración, pero bueno, digamos, para hacerlos caer en cuenta. ¿Y eso no le produjo aglomeraciones? No, eso, al haber retirado un médico. Claro, entonces, ¿eso qué produce? Primero, que las personas estaban acostumbradas a una atención seguramente más inmediata, así fuera Trias 3 o 4, ¿cierto? Entonces ya la demora en la atención y definir si es una urgencia comienza a demorarse. ¿Qué hace la administración? Acude a la norma, y la norma lo que dice es que las auxiliares de enfermería pueden hacer Trias con la supervisión del médico. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede pasar a Trias, usted también, porque hay 2, 3 enfermeras. Pero 3 y 4. Exactamente, y hace, no, desde el primero que llega usted desde un infartado claro, puede atender. No, dijéramos el Trias 1, pues no necesita ni siquiera el Trias, simplemente entre el médico y una vez declara el Trias 1 sin mayor cosa. Pero un Trias 2, 3, es decir, el examen que hace lo puede hacer una auxiliar de enfermería con la supervisión del médico. El médico le pide la relación y dice a un paciente que llega en estas con no, mija, si usted lo clasifica con 3, bájelo al 2. Él es el que tiene eso. Pero tiene la posibilidad de que los signos vitales y todos se los analicen 2 o 3 personas. Todo plan A tiene un plan B en caso de emergencia. Sí. ¿El sanatorio qué plan B tiene? Supuestamente. Muy bien. Ojalá no suceda. En el caso de un accidente que lleguen 8 o 9 heridos. Exacto. ¿Cuál es el plan B? ¿A quién le recurren? Primero, en todo servicio de urgencias existe un código que obliga a que todas las personas vinculadas con el servicio tienen el deber de acudir cuando se llama. Todas. Auxiliares de enfermería, porteros, médicos. Todos tienen que acudir cuando existe una urgencia. Por eso, los servidores públicos tenemos la obligación de actualizar nuestros datos en las hojas de vida, teléfonos, direcciones, etcétera, para que cuando eso ocurra se pueda hacer. Pero para el caso habitual, ¿nosotros qué establecimos? Sí, ciertamente, en ocasiones, se presentan 2 o más personas que requieren la atención inmediata. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues dejemos médicos de disponibilidad. En vez de estarle pagando a un médico para que vaya a estarse reposadito, digámoslo así, yo le digo, esté en su casa, pero le pago por estar en su casa. ¿En serio? Pero no le pago lo mismo de estar presente. Paga menos. Le pago menos de la tercera parte de la hora estando durmiendo. Y su obligación es que en 40 minutos usted tiene que desplazarse al servicio de urgencia. Pero los 40 minutos no son caprichosos. Es que se estableció que entre la llegada del paciente y la remisión a un segundo nivel, porque mientras lo listamos, mientras hacemos todo lo que tenemos que hacer para poderlo despachar, porque muy seguramente el infartado, el herido, el multiherido, eso no lo podemos atender en la complejidad nuestra. Todo ese paciente se va a despachar, se va acompañado en la ambulancia con un médico, se va solo con la auxiliar, etc. Entonces, más o menos en el alistamiento de ese paciente se demoran 40 minutos. Entonces, ¿qué es lo que establecimos? Que esos 40 minutos sean la oportunidad de que el médico que se llame esté antes de los 40 minutos en el servicio. Ya, listo. En este caso podría estar en Girardot y llega tranquilamente. Doctor, el personal médico que tiene ahorita a su cargo,
Cubre todo lo que tiene que ver, incluyendo las consultas de los enfermos de Hansen. Todo, Todo. todo. No hay ni tengo. Así como vamos, no tengo problemas con la atención en urgencia de trias 1 y 2. Todo sigue con un indicador inferior a los 30 minutos para el trias 2. Segundo, en consulta externa no he superado el término de los 3 días para hacer atención de consulta externa. ¿Y cuántos médicos se tenían cuando yo llegué? 10. ¿Cuántos tengo hoy? 6. ¿Cuánto me cuesta cada médico adicional? Entre 7 y 8 millones de pesos. Bueno, ahí estaba ya la explicación. Y ojo, sí. no lo hago por plata, lo hago porque la prestación de los servicios tiene que hacerse bajo unas condiciones planeadas. Yo no puedo tener personas que no sean necesarias en el servicio. Por eso tenemos que limitar absolutamente al indicador de la necesidad. ¿Tantos médicos atiendo? ¿Cuántos médicos necesito? Perdón, ¿tantos pacientes atiendo? ¿Cuántos? Yo no puedo tener más de los que necesito. Bueno, ahí teníamos 2 de los 3 casos que hemos escogido como principales, porque hay otras cuestiones por ahí que son minucias. ¿Cuál era el tercer tema? Usted me ha dicho algo de la ambulancia. Ah, de la ambulancia, que se Igual. que ha cerrado una ambulancia, había quitado una ambulancia. Lo mismo que pasó con esto. Aquí existían 2 ambulancias, una que tenía más de 10 años de uso y otra que tenía más de 13 años de uso. Cuando yo llego encuentro la tripulación de las 2 ambulancias y la estadística nos reportó que en promedio, se necesita 1.4, o sea, menos de un paciente en 24 horas a ser trasladado. Menos de 2 pacientes, perdón, o sea, un paciente cada 24 horas se traslada y me queda medio. O sea que la ambulancia va a trasladar y se queda 5, 6, 10, 15 horas ahí. Y la otra ambulancia, de pronto, llega otro paciente. Ahorita las EPS tienen la obligación de mandar una ambulancia cuando ustedes la esa es otra cosa. Digamos, el servicio de ambulancia tiene que ser contratado o autorizado. Autorizado porque no está contratado, entonces la EPS dice, listo, transpórtelo con su ambulancia. O la EPS tiene un contrato con nosotros de transporte, entonces yo no necesito la autorización, sino simplemente desplazo la ambulancia. Eso quiere decir que nosotros, en promedio, dijéramos, lo que sacamos acá es que una ambulancia puede estar haciendo 6 traslados en 24 horas. O sea que las 2 ambulancias debían hacer 12 traslados. Cercanos, 2 traslados. Sí, claro. 6 traslados cercanos. Claro. Y si esa ambulancia es requerida para ir a Bogotá. Para Bogotá, pues entonces se les cuentan las 8 horas que en promedio se gasta la ambulancia en trasladar a Bogotá y volver. Porque no solo es el trayecto, sino con la complejidad de entregar al paciente, que a veces se demora mucho tiempo. Le pusimos 8 horas. Y aún así, ¿le sobran cuántas? 16. ¿Bien? Entonces, diéramos en todos esos promedios, nosotros teníamos capacidad para atender 12 traslados y estábamos haciendo 1.4. Hoy con una sola ambulancia sigo teniendo posibilidad de hacer 6 traslados y tengo 1.4. Es decir, eso se llama el uso austero del servicio. Yo le hago una pregunta. En caso de que la ambulancia que está prestando servicio esté por Bogotá y llegue la necesidad de un traslado urgente, ¿se recurre a la otra ambulancia? Jaime, lo que pasa es que ese tipo de situaciones, también la pregunta sería, en caso de que usted tenga 2 ambulancias y las 2 estén ocupadas, ¿usted qué hace? El que garantiza el derecho a la salud es la aseguradora. La aseguradora es la que tiene que decirme a mí, use su ambulancia. Yo no tengo sino una, listo, la mandé. Bueno, si tuviera 2, ya mandé la segunda. La tercera, usted tiene un contrato de ambulancia que le garantice que el paciente puede ser trasladado dentro de las posibilidades de la urgencia. Bueno, ya eso prácticamente pues, de los 3 temas que le han hecho, lo dijéramos entre comillas, de escándalo o algo. Yo lo voy a preguntar por los convenios, por los contratos con las EPS. ¿Cómo ha sido? Le voy a dirigir directamente a uno. Ha sido muy difícil que Convida contrate con el sanatorio. ¿Por qué? Ha sido imposible, no difícil, imposible. El Convida tenía un contrato cuando yo llegué, un contrato para atención de urgencias.
que lo convirtieron en atención de consulta externa, ellos mismos, autorizando personas afiliadas con Vida a hacer contrato a ser atendidos por consulta externa. Terminado ese contrato en el cual incluso a hoy no nos han pagado un peso. Todavía existe esa deuda que Todavía se ha hablado. todavía existe. No hay acercamientos con el Sí, actual claro, gerente de Convida. Claro, hubo absolutas comunicaciones concretas en la ofertación de los servicios, etcétera, de parte mía. Y Secretaría de Hacienda la búsqueda con las directivas del Convida de presencialmente aceptarme una reunión para que trabajáramos el tema y nunca sucedió, solo tuvo que intervenir el señor gobernador. El señor gobernador vino y le manifestaron la necesidad que tiene la población de Agua de Dios de ser bien atendida. Es decir, que con los recursos de Agua de Dios se atiende a la población. ¿Y qué es eso? El sanatorio tiene servicio de terapia, tiene servicio de nutrición, tiene servicio de especialidades médicas, tiene servicio de transporte en ambulancia, tiene servicio de hospitalización, tiene servicio de laboratorio clínico acá, no de toma de muestras, laboratorio clínico acá, tiene servicio de psicología. Y esos servicios, la población de Agua de Dios que está afiliada con Vida no puede acceder a esos servicios. Tiene servicio de curación, tiene servicio de terapia. El gobernador estuvo acá y se comprometió a gestionar que la comunidad de Agua de Dios, las EPS cumplieran con la ley, entre esas con Vida, que es la única EPS que no tiene contrato con nosotros. Entonces, discúlpenme, eso abrió un espacio para que el señor secretario de Salud, el doctor Gilberto Álvarez, me atendiera a una reunión. Yo tuve que desplazarme hasta la Secretaría de Salud de Cundinamarca, exponerle el tema sobre lo que el gobernador había manifestado, y él auspició una reunión con directivas, no con el gerente. Me asignaron la gerente comercial para que conversara conmigo. Estuvo muy de acuerdo, fue muy receptiva de las necesidades. Me pidió que le mandara el portafolio de servicios, me pidió que le mandara las tarifas. Eso lo hicimos hace más de un mes, no, unas 3 semanas, y a la fecha no nos han dado respuesta. Hay un tema específico en lo que dice usted de urgencia, prioritario para mí. ¿Cómo hacen los enfermos albergados que pertenecen a Convida? Si no tienen quien los traslade al menos al centro de salud o a esta parte, no hubo una discusión, una petición urgente, prioritaria sobre ellos, que al menos le hicieran el contrato con los enfermos albergados o los incapacitados, porque hay mucha gente incapacitada en las casas. Es que la hemos tenido, es más, ustedes conocen a doña Marlene Cuervo, que hace parte de la asociación de enfermos y que tiene algún cargo en la junta de usuarios de Convida. La persona que está aquí a nombre de Convida, no recuerdo ahorita el nombre, lo ha manifestado, la gestión que se ha hecho y no se ha podido. Entonces, ¿qué hace el sanatorio? En una exageración del derecho, porque lo debería cumplir la obligación otro, lo que nosotros hacemos es transportar a la persona que está albergada. Si es al Johan y tiene inconvenientes de movilidad, nosotros lo transportamos. Si es a Tocalma, a Girardot, Fusa, Bogotá, nosotros lo transportamos. Eso lo debería hacer la EPS y cubrirnos ese costo de traslado, porque así lo establece la norma. Eso ha sido una dificultad tremenda. No hemos podido hacer entender a Convida la necesidad que tiene la población de Agua de Dios, y más la población que se encuentra albergada, que tiene unas limitaciones. Las personas, cuando hacen los traslados, me refiero yo de servicio, han solicitado de Convida, porque los de Convida son casi todos, no son subsidiados, sino son subsidiados. Ellos pueden pedir libremente que lo pasen a otra parte. Claro, pueden ejercer su derecho, es más, pueden encauzar el derecho al cambio por el incumplimiento de Convida de cubrirle los servicios que aquí prestamos en el municipio, o que le cubran el valor del traslado al municipio que lo están enviando para tomar los servicios cuando existen aquí en el municipio. O sea, si no le han hecho traslados porque el enfermo no lo ha solicitado. Claro, el enfermo no lo ha solicitado. Bueno, doctor, hemos tocado otros puntos importantes de su administración. Tenga la plena seguridad de que ya el producto lo tenemos yo. El producto es toda la entrevista, todo lo que hemos hecho, que lo vamos a difundir, Tenemos plumillitas, tenemos plumilladas, tenemos
el programa del Magazine El Mirador. Lo importante es que todo lo que hoy hicimos aquí va a salir a la comunidad, que no puede salir en un solo tome, pero vamos a comenzar por el tema de lo del Banco Popular. Voy a esperar el convenio, el comunicado hoy, el comunicado que me dijo la gerencia la directiva del Banco Popular, que hoy tal vez salía, y vamos a hacer las comparaciones con este primer tema, pero vamos a tener todos los temas. Todos los temas, tenga la plena seguridad, doctor, que nos hemos trasladado, gracias a usted yo pensaba tenerlos juntos en la casa, porque la verdad es que yo no salgo ya hasta ahorita que estoy saliendo. Usted estaba pensando que no me iba a aprender ni la motica, que la motico yo la compré antes de elecciones, y creo que salí 2 veces en diciembre y mínimo la batería está pegada. No, afortunadamente yo no salgo, yo me cuido mucho porque yo soy prevalente. Aquí seguiré encerrado en la casa, como dicen, mayor de 70 años, con diabetes, con la vaina en el barco, mejor dicho. La próxima la hacemos en su casa. Listo, doctor, no. Agradeciéndole por esta a venida. Usted, Jaime, muchas gracias. A su equipo, a John, muy amables por visitarme y hacerme estas preguntas que en realidad la comunidad necesita saber y conocer de manera más técnica qué es lo que ocurre con las decisiones. Y yo no quiero entrar a descalificar a las personas, ni me ha faltado, pero sí la comunidad se está nutriendo de información de personas viciosas, que seguramente les están dando una dádiva por embadurnar a la administración o transferir una información que no corresponde. Gente que ustedes lo saben, en la prensa ha salido, involucradas en microtráfico. Son las personas que están liderando la información de los servicios del Sanatorio de Guadios hacia la comunidad. Yo pensaría que, Jaime, y a cualquier medio de comunicación, estoy abierto a estar dando información técnica, concreta y real de las situaciones que pasan con el Sanatorio de Guadios. Yo termino con otra pregunta indiscreta. Bien pueda. Esas demandas en fiscalía quitan mucho tiempo, eso es una... ¿Cuántas demandas tiene usted en fiscalía? Ninguna. ¿O en procuraduría? En la fiscalía tengo una denuncia por falsedad en documento, por una certificación que en el 2001 radiqué y que por error involuntario, error mecanográfico, establecí que la creación de la sociedad que me certificaba era de 1993, cuando lo real era que era de 1995. Pero esa diferencia de años en nada incide en el requisito que yo necesitaba para vincularme al sanatorio en ese año, que era un año de experiencia. Y yo me vinculé en el 2002. Es decir, 8 años o 5 años lo mismo hubiera dado. Pero me denunciaron y bienvenidos. Es decir, los errores se tienen que pagar con una investigación y demostrar que no hubo ninguna intención ni mala fe. En la Procuraduría tengo 2 acusaciones entre esos los temas que hemos comentado, en los cuales yo le puedo garantizar a la comunidad y al Sanatorio de Guadios que tengo un equipo técnico muy bueno. Aquí hay de todo en este sanatorio, ¿verdad? Un equipo técnico muy bueno, empleados que registran, que sustentan, que por supuesto defienden a la administración, más que al gerente de la administración, para que los hechos sean los que hablen. Y hablan a través de qué, documentos y sustentos. Y por supuesto que estamos abiertos a cualquier investigación. Dese por bien servido, doctor Torres. Yo he tenido la oportunidad en estos 35 años de tener amistad y la parte profesional periodística casi con todos los gerentes, sí. Y la verdad es que no ha habido otros gerentes que eso, al año de haber entrado ya les tienen, estoy hablando de inclusive de más de un dígito, que en Procuraduría, que en Fiscalía, que esto, que lo otro. Muchas gracias, doctor Torres. Jaime, a usted muy amable nuevamente, muchas gracias y me alegra mucho haberlos tenido acá. Bueno, ya trabajamos aquí, ahora le toca comenzar a John el trabajo de producción. Un servicio nuevo con invitados directos sobre temas directos. Plumillazos.